Cuando un profesor ateo se burló públicamente de Dios frente a Barron Trump, pensó que obtendría una victoria fácil. Pero lo que consiguió en cambio fue una humillación total. Antes de entrar en los detalles, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Todo sucedió en una de esas prestigiosas conferencias universitarias donde se reúnen las mentes más brillantes de Estados Unidos. Ese tipo de evento en el que a los profesores les encanta exhibir su superioridad intelectual y sus ideales progresistas. Entre los participantes se encontraba Barron Trump, quien había ganado su lugar gracias a su excelencia académica, aunque muchos murmuraban que estaba allí únicamente por su apellido. El profesor Richard Anderson era ampliamente conocido en los círculos académicos por su ingenio mordaz y su lengua aún más afilada. Autoproclamado campeón del pensamiento moderno, se había forjado una sólida reputación ridiculizando los valores tradicionales, especialmente las creencias cristianas. Sus cursos no eran simplemente clases, eran auténticas puestas en escena en las que la fe era la diana preferida y en las que Dios no era más que un chiste. Aquella mañana, mientras los estudiantes entraban en el inmenso anfiteatro, la atmósfera ya estaba cargada de expectación. La reputación del profesor Anderson lo precedía. Todos sabían que sus clases se asemejaban a combates de gladiadores intelectuales. Lo que ignoraban era que el campeón de aquel día no sería el que ellos esperaban. El profesor inició su lección con su acostumbrada teatralidad, recorriendo el frente del aula como un depredador que evalúa a su presa. El tema del día: dejar atrás las creencias arcaicas y abrazar la racionalidad moderna. Su mirada recorrió la sala y se detuvo brevemente en Barron, esbozando una ligera sonrisa burlona. Ni se imaginaba que estaba a punto de enfrentarse a la experiencia más difícil y humillante de su carrera. Hablemos del elefante en la habitación, declaró el profesor Anderson, cruzando los brazos. Numerosos estudios muestran de manera constante una correlación inversa entre la inteligencia y la creencia religiosa. En otras palabras, para los que necesitan que se lo expliquen, añadió con un gesto de desprecio, mirando a Barron, cuanto más inteligente se es, menos probabilidades hay de creer en fantasías sobrenaturales. Varios estudiantes se removieron inquietos en sus asientos mientras el profesor Anderson proyectaba una gráfica en la pantalla. ¿Ven esta curva descendente? Esto es lo que sucede con la creencia religiosa cuando aumentan el coeficiente intelectual y el nivel educativo. Fascinante, ¿no es cierto? Por supuesto, para algunos, las tradiciones familiares, añadió, volviendo a dirigir la mirada a Barron, dificultan aceptar la evolución cognitiva más elemental. Desde el fondo del aula, el profesor Thompson seguía la escena con creciente inquietud. Conocía la tendencia de Anderson a la provocación, pero esta vez la agresión personal era obvia. ¿Saben qué encuentro realmente interesante?, prosiguió Anderson, con la voz cargada de autosuficiencia. En esta sala tenemos a algunas de las futuras élites intelectuales de Estados Unidos, futuros científicos, líderes, pensadores. Y, sin embargo, apuesto a que algunos de ustedes siguen aferrados a esas creencias primitivas, incapaces de liberarse de sus propias limitaciones cognitivas. Barron permanecía inmóvil, con la mandíbula apenas apretada. A diferencia de los otros estudiantes que reían nerviosamente o bajaban la mirada, él sostenía la del profesor con una calma inquebrantable. Eso no hizo más que avivar el desprecio de Anderson. Díganme, lanzó el profesor, quitándose las gafas y apoyándose en el atril, ¿qué dice eso de la capacidad intelectual de alguien que, en pleno 2025, sigue creyendo en un papá del cielo? ¿Alguien con un desarrollo cognitivo tan limitado que necesita cuentos de hadas para explicar el mundo? Clavó los ojos en Barron. Quizá algunos de nuestros estudiantes bien conectados quieran iluminarnos al respecto. La tensión se podía palpar. Los estudiantes, cautivados, contenían el aliento. Pero nadie, ni siquiera Anderson, estaba preparado para lo que sucedió cuando Barron se puso finalmente en pie. En realidad, profesor, dijo Barron con voz serena, estaré encantado de responder a sus preguntas sobre el desarrollo cognitivo. Una sonrisa sarcástica apareció en los labios de Anderson. Vaya, vaya. ¿El joven señor Trump quiere instruirnos sobre la capacidad intelectual?, exclamó abriendo los brazos de forma teatral. Adelante, ilumínanos acerca del lugar de tu Dios en el mundo moderno de la física cuántica y la inteligencia artificial. Para empezar, respondió Barron,
manteniendo la compostura. Me parece curioso que alguien que se jacta de defender el discurso intelectual recurra a la burla en lugar de un auténtico intercambio académico. Algunas risas nerviosas resonaron en la sala. Pero, ante la réplica de Varrón, el gesto burlón de Anderson flaqueó ligeramente. «Oh, por favor», lo interrumpió el profesor, «ahórranos tus sermones de domingo. Llevo 30 años estudiando el desarrollo cognitivo. ¿Insinúas que sabes más que yo?» «Insinúo», continuó Varrón con voz segura, «que su parcialidad es evidente, profesor. Afirma seguir la evidencia, pero ignora deliberadamente a todos los grandes intelectos de la historia, y a los de hoy en día, que concilian fe y razón, Newton, Planck, Collins. Eso es historia antigua», replicó Anderson con una mueca sarcástica. «¿Qué? ¿Vas a decirnos también que Dios es un mago?» Su intento de broma cayó en saco roto. Varrón respondió con el mismo tono sereno. «¿Sabe qué es fascinante, profesor? Que se burle de la fe al tiempo que exhibe una especie de devoción religiosa por su propia superioridad intelectual. Ha erigido su propio dogma, en el cual cualquiera que no esté de acuerdo con usted es automáticamente inferior en lo cognitivo». Se hizo el silencio. El profesor Thompson vio cómo el rostro de Anderson se encendía. La seguridad habitual del profesor se veía confrontada a una argumentación tranquila e implacable. «De acuerdo, señor Trump», gruñó finalmente Anderson. «¿Quieres debatir? Entonces baja aquí y explícanos cómo tus creencias medievales resisten el escrutinio científico. Muéstranos esa supuesta superioridad intelectual». Varrón se dirigió hacia la tarima, bajo la mirada atónita de los presentes. Nadie, y menos aún Anderson, intuía el giro que tomaría aquel desafío. Cuando Varrón llegó frente al atril, reinaba un silencio total. Anderson parecía convencido de una victoria fácil contra aquel joven creyente. Sin embargo, la actitud serena de Varrón hizo que algunos estudiantes cruzaran miradas de preocupación. Ya que mencionó la física cuántica, comenzó Varrón con voz clara y segura. «Empecemos por ahí. Usted afirma que la fe es incompatible con la ciencia moderna, pero la mecánica cuántica nos muestra que la realidad es mucho más extraña de lo que nuestras mentes limitadas pueden concebir». «Oh, por favor», lo interrumpió Anderson. «No intentes». «No he terminado, profesor», prosiguió Varrón con cortesía pero con firmeza. «Usted hablaba de desarrollo cognitivo, ¿no? Hablemos de eso. Dice que creer en Dios es señal de escasa inteligencia, pero omite numerosos estudios que demuestran cómo la fe puede correlacionarse con mayor resiliencia, vínculos comunitarios más fuertes y mejores resultados en salud mental». El rostro de Anderson se tensó. No era la respuesta torpe que él esperaba. «La correlación no implica causalidad», replicó con voz áspera. «Estamos de acuerdo, profesor». Y, sin embargo, no tuvo inconveniente en insinuar lo contrario cuando usó ese mismo principio para sugerir que un aumento en el CI provoca una disminución de la religiosidad. Un murmullo de aprobación recorrió el aula. Varrón prosiguió. «Pero vayamos al fondo de la cuestión. Usted no está realmente enojado con Dios o la religión, sino con la idea de que la fe es una debilidad intelectual. Dígame entonces, ¿qué es más honesto desde un punto de vista intelectual? Reconocer que podrían existir cosas que trascienden nuestra comprensión actual o afirmar con arrogancia que ya lo sabemos todo». El rostro de Anderson se tiñó de un rojo intenso. «Eso no. Cuando se burla de la fe», continuó Varrón, «no se burla solo de mí o de mis creencias. Ridiculiza a miles de millones de personas a lo largo de la historia que han hallado sentido, propósito y una verdad profunda en su relación con Dios. Incluyendo, por cierto, a muchos de los científicos en cuyos hombros se apoya». La serenidad implacable de Varrón descolocaba claramente a Anderson. Los estudiantes, antes divertidos con las burlas del profesor, ahora miraban a Varrón con un respeto creciente. «Así que, profesor», dijo Varrón con un matiz de desafío, «¿qué demuestra un desarrollo cognitivo más limitado? Creer en una fuerza superior o conformarse con reemplazar cualquier argumento por la burla». Se produjo un silencio opresivo. Anderson abrió la boca, pero no surgió respuesta alguna. No esperaba ese tipo de duelo. «Tú, tergiversas las cosas», atinó a balbucear. «La ciencia ya explicó todo lo que antes se atribuía a la intervención divina». «¿En serio?», respondió Varrón con un tono tranquilo.
Entonces, quizá pueda explicar la conciencia, profesor. O el origen mismo de la vida. O por qué las constantes físicas del universo están perfectamente ajustadas para permitir la vida. Esas son solo lagunas en nuestro conocimiento actual, murmuró Anderson. Exacto, repuso Barrón. Lagunas en nuestro conocimiento. Sin embargo, usted es tan tajante al afirmar que nada divino podría existir en esas lagunas. ¿No es eso, en sí mismo, una forma de fe ciega? El público se hallaba ahora completamente cautivado. Varios estudiantes que se habían reído cuando Anderson se burló de la religión, asentían ante los argumentos de Barrón. Pero hablemos de su razonamiento real, continuó Barrón. Usted sostiene que la fe es un refugio para mentes débiles. Sin embargo, se escuda en su posición académica para intimidar a quienes no piensan como usted. ¿Quién muestra mayor inseguridad intelectual? El semblante del profesor se volvió carmesí. Escucha bien, tú. No, profesor, escuche usted, repuso Barrón, con un tono firme pero respetuoso. Dice defender la libertad de pensamiento, aunque ridiculiza a quien tiene la osadía de pensar distinto. Presume de su superioridad intelectual, pero exhibe intolerancia intelectual. La tensión en la sala era eléctrica. El profesor Thompson se revolvía en su asiento, contemplando cómo la autoridad de su colega se desmoronaba a simple vista. Entonces, profesor, tengo una pregunta para usted, anunció Barrón, con la mirada fija. Si creer en Dios es señal de inferioridad intelectual, ¿por qué le resulta tan amenazante? Anderson abrió y cerró la boca sin poder articular una respuesta. El silencio, ya de por sí denso, se hizo aún más profundo mientras Barrón se preparaba para asestar el golpe final que dejaría al profesor arrepintiéndose de haber desafiado la fe de Barrón Trump. Le diré por qué se siente amenazado, profesor, declaró Barrón, y su voz resonó en el aula. Porque, en el fondo, sabe que toda su visión del mundo se basa en una contradicción fundamental. Anderson se aferró con más fuerza al atril. ¿Qué contradicción? Afirma basar su pensamiento en la evidencia y la razón, pero sostiene una afirmación negativa absoluta. Dios no puede existir. Cualquier verdadero científico sabe que no se puede demostrar una negación de forma concluyente. Por tanto, su certeza no es científica, sino dogmática. Los estudiantes comprendieron que los cimientos mismos del discurso de Anderson estaban tambaleándose. Además, prosiguió Barrón, se burla de quienes encuentran un sentido en la fe, cuando usted mismo ha convertido su ateísmo en una especie de religión. Lo predica con el mismo fervor que critica en los creyentes. Simplemente ha reemplazado a Dios por su propio intelecto. Algunos estudiantes asentían con mayor convicción. Incluso quienes al principio apoyaban a Anderson parecían ahora fascinados por la exposición de Barrón. Pero aquí está la contradicción más reveladora, añadió Barrón, con la mirada clavada en la del profesor. Usted dice que creer en Dios es señal de una inteligencia inferior. Sin embargo, no es capaz de refutar unos argumentos teológicos básicos presentados por un estudiante. Entonces, dígame, profesor, ¿los creyentes son intelectualmente inferiores o es usted quien no está preparado para hacerles frente? Reinó un silencio absoluto. La boca de Anderson se abría y se cerraba sin que saliera palabra alguna. Toda su carrera había confiado en su superioridad intelectual para intimidar a los estudiantes. Y ahora, y esta es la pregunta que, en mi opinión, ilustra a la perfección la falla en su razonamiento, continuó Barrón con un tono sereno pero firme. Usted juzga irracional la fe en Dios, mientras cree que la conciencia surgió de la materia inerte, que la vida emergió de la nada y que el orden brotó del caos sin intervención divina alguna. Entonces, dígame, profesor, ¿qué requiere más fe ciega? ¿Creer en un creador divino o creer que nada creó este todo? La expresión del profesor Anderson no dejaba lugar a dudas, no tenía respuesta. Y comprendió que había cometido un error colosal al atacar la fe de Barrón Trump. El silencio que se cernía sobre el anfiteatro era abrumador. El profesor Anderson se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, intentando en vano articular una réplica. Los estudiantes se inclinaban hacia adelante, aguardando una contraofensiva que no llegó. Esto no, balbuceó Anderson, viendo cómo su carisma académico se desmoronaba.
Sus manos temblaban ligeramente sobre el atril. En realidad, profesor, prosiguió Varrón con un tono aún respetuoso pero firme, su prejuicio contra la fe no se basa en la razón o la evidencia, sino en la discriminación. Y como usted mismo enseña a menudo, el prejuicio es el enemigo de toda investigación intelectual genuina. Fue entonces cuando el profesor Thompson intervino. Tal vez, dijo poniéndose en pie, deberíamos retomar el programa que tenemos previsto para hoy. Queda mucho material por cubrir. Varrón, entendiendo que Thompson trataba de darle una salida digna al profesor humillado, asintió con agradecimiento. Gracias por permitirme exponer mi punto de vista, profesor Anderson, dijo, volviendo a su asiento. La calma y la dignidad con la que Varrón se alejó de la tarima contrastaban marcadamente con la rudeza que había mostrado Anderson. El profesor, aún aturdido, permaneció de pie detrás de su atril, temblando ligeramente, mientras las miradas de los estudiantes lo eludían o lo escrutaban con curiosidad. Algunos no podían evitar lanzar miradas de admiración hacia Varrón. Durante los siguientes 30 minutos, Anderson intentó continuar la clase, pero su voz había perdido la confianza de antes. Cada afirmación que pronunciaba resonaba con el eco de su humillante derrota. Los estudiantes ya no estaban pendientes de sus palabras. Sus miradas se dirigían incesantemente a Varrón, entre asombro y respeto. Algunos seguían tomando notas, pero lo que plasmaban era la escena que acababan de presenciar y no el contenido del curso. Bueno, la razón en la era moderna, balbuceó el profesor Anderson, al ver a Varrón tomando notas con la misma serenidad de antes. Desvió rápidamente la mirada, perdiendo de nuevo el hilo de lo que decía. Al fondo del aula, el profesor Thompson contemplaba la escena, dividido entre la empatía y la lucidez. Había advertido a Anderson de que se estaba excediendo en su desprecio hacia las creencias de los estudiantes, pero Anderson, seguro de su superioridad intelectual, no quiso escuchar. Las manos del profesor temblaban mientras manipulaba las diapositivas donde se leía en letras grandes: el pensamiento racional en la era moderna. Nadie pasó por alto la ironía de la situación. Una estudiante levantó la mano para preguntar algo sobre la clase, pero Anderson se sobresaltó como si temiera otra embestida contra su visión del mundo. El tiempo transcurrió entre explicaciones torpes y silencios incómodos. Ningún estudiante prestaba verdadera atención al contenido previsto. Todos recordaban sin cesar aquel momento en que un joven, con una fe inquebrantable y un intelecto agudo, había desmantelado metódicamente la argumentación del profesor. Al concluir la clase, el habitual bullicio de los estudiantes al recoger sus cosas vino acompañado de susurros excitados. Se formaban grupos comentando cada detalle de lo que habían presenciado. ¿Viste cómo? Nunca vi a nadie plantarle cara de esa forma. Y esa manera de mantenerse tranquilo mientras el profesor Anderson, normalmente tan seguro al despedir la clase, apenas logró balbucear: continuaremos la próxima vez. Sus manos aún temblaban al recoger sus apuntes, evitando la mirada de los estudiantes. Un grupito, que antes se reía de sus chistes antirreligiosos, se quedó junto a la puerta, incómodo al ver a su otrora intimidante profesor casi desplomado tras el atril. El gigante intelectual, que había reinado en ese aula durante años, se veía ahora mucho menos imponente. «Varrón», llamó uno de los estudiantes cuando él estaba a punto de salir. Fue increíble. Otros asintieron con la cabeza, e incluso algunos aplaudieron. Varrón les dio las gracias con cortesía, sin ensañarse. Al parecer, no sentía ningún placer al ver humillado al profesor Anderson. El profesor Thompson se acercó a Anderson, que permanecía inmóvil tras el atril. «Richard», dijo en voz baja, «tal vez deberías reflexionar sobre todo esto». Anderson simplemente asintió con la cabeza, con la mirada fija en el asiento vacío de Varrón. Era como si el puesto del joven Trump lo ridiculizara, recordándole todo lo que creía saber acerca de la fe, la inteligencia y su propia superioridad. La verdadera incógnita ya no era si cambiaría su forma de enseñar, sino cuántos aspectos de su visión del mundo sobrevivirían a aquella demoledora confrontación. Al acabar la conferencia esa tarde, vieron al profesor Anderson solo, sentado en el anfiteatro vacío, contemplando sus apuntes. 30 años burlándose de la fe, barridos por la convicción inquebrantable de un joven. «Disculpe, profesor». Era Varrón, que pasaba a despedirse. Anderson alzó la vista,
despojado de su arrogancia, sustituida por un profundo respeto. «Sabes», dijo Anderson en voz baja, «en todos mis años de enseñanza, nadie me había obligado a cuestionar mi propia arrogancia intelectual como lo hiciste hoy». Varrón sonrió, con benevolencia. A veces, los argumentos más sólidos a favor de la fe vienen de quienes más se esfuerzan por destruirla. El profesor asintió lentamente. «Tal vez», murmuró, «las mentes verdaderamente cerradas no son las de quienes creen en Dios, sino las de quienes se burlan de los que creen». Aquel día se volvió legendario en los círculos académicos. No solo por la forma en que Varrón Trump defendió su fe con una elocuencia extraordinaria, sino también como prueba de que entre la verdad y la arrogancia, siempre triunfa la verdad. La grabación de esa escena circuló por todas las grandes universidades de Estados Unidos, recordándole a la gente que fe e intelecto no son enemigos, sino aliados en la búsqueda de la verdad. Si esta historia te inspiró, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.